Bienvenido a Efecto Mostaza, el podcast de crecimiento y desarrollo personal, donde estaremos aprendiendo de liderazgo, negociación, finanzas y otros temas. Mi nombre es Marvin Paredes. Comenzamos. Bienvenidos a nuestro episodio número 12. Este es el final de la saga de esta primera temporada sobre liderazgo y realmente nuestro deseo es seguir fortaleciendo la mente de líder que cada uno de nosotros tenemos. Hoy tendremos un tema interesante y por supuesto también muy práctico, aunque no necesariamente sea lo que más se ve en el liderazgo, es lo que más se necesita. De la mano con ideas de Simon Sinek y su libro Los líderes comen de último, descubriremos cómo algunos equipos se integran mejor que otros. Así es que preparados y aprendamos. Simon empieza comentando que cuando los marines acampan de noche, esta es la historia dentro del libro, el primer grupo que va al comedor son los miembros más recientes de la compañía. Luego le siguen los miembros más experimentados y finalmente los líderes comen de último. Si no hay suficiente comida, pues lo lógico va a ser que los líderes se queden sin comer y no los soldados. Este es el modelo perfecto de lo que podríamos llamar un liderazgo verdadero, un liderazgo que se preocupa por las personas o que de alguna manera nosotros podríamos decir el líder pone primero siempre a la gente. Los líderes verdaderos no están ahí solamente para enriquecerse a expensas de todo el mundo, sino que consideran que sus subordinados son recursos que se pueden usar y luego desechar. No es esa la mentalidad. Tampoco ponen sus necesidades por encima de las necesidades de los demás y los grandes líderes, eso sí, se preocupan por sus subordinados y se concentran en su bienestar. Entonces, toma nota de estos 5 puntos o 5 ideas que podrían funcionar para saber cómo los líderes que comen de último, o podríamos decir nuevamente, cómo los líderes se sirven después de servir a otros. O sea, sirven primero a las personas, a la gente, a sus subordinados, y luego ellos pasan a comer. Entonces, la primera tarea o la primera idea que tenemos acá es, tienen fuerzas muy poderosas. Eso significa que la tarea más importante del líder es proteger a sus subordinados. Sabemos que el mundo está lleno de peligros, tanto literal como filosóficamente hablando, ¿verdad? Por tanto, nuestra prioridad como líderes es crear un círculo de seguridad. Y en algunos ambientes se le llama el círculo de confianza psicológica, que es también el concepto que se utiliza. Eso se lo tenemos que brindar a nuestro equipo y luego buscar la manera de expandirlo progresivamente. No solamente se trata de contratar equipos de ensueño o mejor talento, decir, bueno, voy a traerme a este recurso que es lo mejor y estamos dispuestos a pagarles tanto, sino de combinar algo que llama la atención y que Sinek lo menciona acá, es la biología con antropología. Y en algunos casos le llaman la evolución de la biología antropológica, donde realmente nos preocupamos de las condiciones humanas y de la conducta humana y combinamos esos dos conceptos. Entonces los líderes debemos de ser más astutos porque sabemos propiciar un equilibrio entre estas dos áreas, lo que a su vez hace que los empleados se sientan seguros y respondan favorablemente. Entonces eso nos lleva, por supuesto, al siguiente punto, que es tener el coraje de hacer lo correcto. La confianza es una emoción muy humana y de alguna manera podemos ver que la confianza no es una calle de un solo sentido, sino que la vamos generando y la vamos construyendo en conjunto. De nada sirve que la gerencia confíe en los empleados si estos no confían en ella misma. Y esto quiere decir que nosotros podríamos confiar en la gente que tenemos, pero no necesariamente la gente va a dar de vuelta su confianza. Y creo que ese círculo del que hablábamos en el primer punto, que son esas fuerzas poderosas, nos ayudan también a llevar a esta línea de trabajo esa forma de hacerlo correcto. Entonces, la gran paradoja del mundo moderno es que a pesar de todas las tecnologías de comunicaciones que disponemos, cada vez es más difícil de cooperar. No sé si lo han notado, pero podríamos tener hoy todos los medios de comunicación disponibles, pero a veces la gente no responde tan rápido como queremos o cada quien ve su propio punto de vista. Entonces, el sistema de negocios de hoy en día obliga a las personas a trabajar en ambientes que son contraproducentes. Es como usar un trineo en un desierto, ¿verdad? Se trata de desarrollar nuevos incentivos para que la gente trabaje, sino de propiciar un ambiente consono, es decir, que sea
de acuerdo a los ambientes que nosotros tenemos, de conformidad con todo, con la manera en que mejoren las personas y la forma en que trabajan ellos. Entonces, busquemos la forma siempre de hacer lo correcto. Punto número 1, los líderes se sirven de último a través de fuerzas muy poderosas, creamos ese círculo de seguridad, tenemos el coraje de hacer lo correcto. Y el número 3, que creo que esto es una tarea interesante, la responsabilidad de liderar. Si queremos ser buenos líderes, es mejor que no veamos las cosas solamente en términos abstractos o ilusorios, ¿verdad? Que soñamos con algunas ideas al respecto, sino que debemos conocer a los empleados y buscar siempre la manera de ayudarlos. Esto es lo que se llama verdadero liderazgo. Y creo que es una de las esencias que nosotros buscamos también en Mente de Líder y en Efecto Mostaza, es que nosotros podamos preocuparnos y generar dentro de las personas ese deseo de desarrollar su mejor potencial, donde todos generemos un alcance de objetivos como equipo. Entonces veamos un ejemplo de por qué es preciso ver las cosas en términos humanos y no abstractos. Si ustedes recordarán, hay una historia sobre la construcción del Titanic, que lo menciona también Sidney en el libro, uno de los barcos más grandes de aquella época y por supuesto era el mayor transbordador de personas que navegaba en ese tiempo, pero una de las consecuencias que sucedió es que no se percataron de las normas que existían respecto a llevar un salvavidas por cada pasajero. Eso era lo que exigía en ese momento. O sea, la empresa que era la dueña del Titanic, ¿verdad? La Oceanic Steam Navigation Company, supo de estas condiciones y a pesar de eso cumplió únicamente las normas vigentes de ese entonces, a pesar de que conocía y sabía que no eran las normas más adecuadas y que tal vez estaban descontinuadas. Pero eso hizo, y todos sabemos, que el Titanic chocó con un iceberg en su primer viaje. Ni siquiera logró, como diríamos en algunos ambientes, coronar el primer viaje, ¿verdad? Chocó y más de 1.500 de las 2.224 personas o pasajeros que iban ahí murieron por falta de botes salvavidas. Entonces, aunque sepamos las cosas, no es solamente un tema abstracto, tenemos que ver la realidad de algo. Si ellos hubieran anticipado cuidar y proteger y la responsabilidad del líder hubiera dicho, ¿qué pasa si sucediera esto? ¿Qué pasa si esto pasa? ¿Verdad? Tenemos los botes salvavidas, tenemos la cobertura necesaria para salvar a todos y este fue el caos y la historia que hoy vivimos del Titanic. Entonces, para evitar la trampa del abstraccionismo o de la idea nada más de hacer las cosas por una ilusión, te damos algunas sugerencias. La primera, pues, es ser realista. Debemos tratar de conocer pues, lo mejor que podamos a nuestros empleados y clientes y darles un verdadero interés. 2, mantener las cosas a una escala manejable, ¿verdad? Varios estudios han demostrado que cuando los equipos están integrados por muchas personas y más de 150, se vuelve demasiado difícil que los miembros mantengan una relación personal, pero tratemos de integrarlos de la mejor manera. Ofrecer nuestro tiempo y nuestra energía, y no solamente recursos o dinero. Y por último, por supuesto, ser pacientes. Entonces, esta parte de la paciencia también genera y convence a las personas de que entren a ese círculo de seguridad. Nuestro tercer punto es la responsabilidad de liderar. Y pasamos a nuestro cuarto punto. No olvide que está liderando a las personas. Siempre debemos mantener en las siguientes lecciones de liderazgo lo primero. Uno es de tal cultura, tal compañía. ¿Verdad? Esto es una esencia. De tal líder, tal cultura. Tal cual es el líder, así es la cultura de la compañía. Y por supuesto, la integridad es importante. Entonces, esto es la esencia del verdadero liderazgo. Y creo que de alguna manera, dentro de los 5 modelos o 5 lecciones de liderazgo que vemos acá, de tal cultura, tal compañía, de tal líder, tal cultura, la integridad es importante. Escoger bien a los amigos es determinante. Cuando conocemos bien a las personas, nos creamos esas oportunidades de cooperación, no solamente en el tema de hacer más, sino de hacer las cosas correctas e incluso hacerlas más rápido. Y por último, estas 5 lecciones, el reto es liderar personas, no números. Entonces, vemos que acá tenemos estas 5 lecciones para poder hacer y me parece interesante dentro de este modelo, la número 5 y cerrando casi ya con estas ideas que nos deja Simon Sinek, es inspirar a la cooperación. Los gerentes se preocupan por números y eso es normal.
Todos tenemos indicadores, todos tenemos resultados que alcanzar, todos tenemos metas que cumplir y por supuesto eso es lo relevante dentro de una organización, el P&L, el bottom line, que es lo que va a tener el cierre de nuestra organización. Pero los líderes se preocupan por las personas. Creo que ese es uno de los mensajes que hoy podemos tener. A los clientes no les gusta ninguna compañía que antes no les guste a los empleados. Por supuesto que si nuestros colaboradores y nuestros subordinados están contentos, en automático harán que la gente quiera pertenecer como clientes a esa organización. Es importante inspirar a los empleados y, por supuesto, dejemos de contar solo las cabezas. No cabe duda que la generación actual que hoy tenemos sufre una adicción, digamos, a esa parte de los retos de hacer más y de generar, y no importa las consecuencias, pero creo que en el mundo comercial, aunque sabemos que se prefiere un desempeño con muchos programas de incentivo, tenemos que tener esa cobertura de hacer llegar todos nuestros esfuerzos a que nuestra gente, a nuestros colaboradores estén contentos y satisfechos en la organización. Entonces, como líderes, somos responsables de crear más y mejores líderes. Afortunadamente, acá, en Mente de Líder, estamos en disposición de ocuparnos de los problemas y retos de la sociedad moderna. Todo lo que hace falta es más personas que asuman ese liderazgo. Y nuestra invitación es a eso, a que generemos una solución que cree esos lazos humanos y expandir el círculo de seguridad en nuestro lugar de trabajo. Por supuesto, necesitamos más líderes y esa es una tarea que tú tienes que hacer en donde estás, en la familia, en el trabajo, en la organización en la que te desempeñes o incluso dentro de tu comunidad donde vives. Entonces está claro que para mantener el negocio o la organización en la cual tienes que es o que debe de ser rentable, es mejor que veamos las ganancias más como un combustible que como un destino, porque ahí podemos perder nuestro enfoque. Últimamente lo más importante es que creemos nuestro círculo de seguridad y luego lo vayamos expandiendo progresivamente y debemos de darle a los empleados, a la gente que trabaja con nosotros en diferentes organizaciones y lugares, una buena razón para comprometerse los unos con nosotros, poner esto en tela de juicio del status quo y sobre todo para generar ese momentum que permita lograr los objetivos trazados. Recuerda, los líderes comen de último. Espero hayas disfrutado este episodio y recuerda compartirlo con alguien que lo necesite y así practicarás el efecto mostaza. Hasta el próximo episodio. Síguenos en redes sociales @Efecto Mostaza en Facebook e Instagram y en nuestra página web www.efectomostaza.com.